La principal protagonista del relato que presentamos es Lola Mora, uno de los principales referentes de la plástica argentina de comienzos del siglo XX, marcada principalmente por su especialidad, la de la escultura monumental. Sus obras las podemos encontrar en distintas ciudades del país, en lugares públicos, en parques, plazas, edificios y monumentos. Pero Lola Mora también ha sido una figura polémica de una parte de la historia argentina, por sus cuestiones personales, afectivas, su matrimonio con una persona 20 años menor que ella, una relación que se construyó o no a la distancia, también su participación en la actividad social, cumpliendo una labor que en el momento no era bien vista para que la haga una mujer, y no era bien vista por algunos hombres y también por algunas mujeres de la época. Sus relaciones con el poder político, con el conservadurismo de la época, su caída a menos, con el cambio de color político en el gobierno y su ímpetu para seguir adelante y poder emprender en otras tareas como empresaria mujer. Y la polémica principal de Lola Mora, vinculada a su lugar de nacimiento. ¿Lola Mora ha sido tucumana o ha sido salteña? Gente de ambas provincias discuten esta situación limítrofe, que no tiene que ver con mojones, con territorios, sino con el patrimonio cultural, con definir dónde ha nacido Lola Mora, un personaje de la historia del arte, la política, la cultura y la sociedad argentina. Lola Mora es, en nuestra familia, si me refiero a mí, a mis hermanos, ¿no?, a mi casa paterna, una cosa que arranca en la noche de los tiempos. Porque mi abuelo, el padre de mi madre, el doctor Alberto de Soldati, fue político, senador nacional, ministro, etc., fue un gran amigo y benefactor de Lola Mora. Entonces Lola Mora le regaló su autorretrato en mármol e incluso hizo un busto de mi abuelo en yeso que nunca lo pasamos a bronce, como hubiera sido lo adecuado para que se conserve. Pero esto es lo que me interesa. La estatua de Lola Mora en casa estaba en un lugar muy central. Entonces, para nosotros decía, ¿dónde te dejó la llave? Te la dejó encima de la Lola Mora. ¿Dónde está el papel que está encima de la Lola Mora o al lado de la Lola Mora? Entonces, la Lola Mora era una especie de deidad doméstica. Yo no tenía idea de que era una escultora famosa cuando era chico. Después, cuando fui a la escuela y que me indicaron que esta de la plaza, me pareció una cosa como que era, que era alguien, una imagen de mi casa, personal de mi casa. Entonces, todo lo que se decía de Lola Mora a mí me daba una enorme curiosidad e interés. Todavía no sabía las enormes lagunas que tenía su biografía y todo eso lo vine a saber después. Pero el contacto con Lola Mora mío es casi desde que tengo uso de razón, por acordarme de esa figura. Luis Hernández Sotero es, o era mi abuelo fallecido, ¿no? Él se había casado muy joven, muy joven, con la que era su profesora de escultura, que era Dolores Mora. Él era hijo del entonces gobernador de Entre Ríos, en 2 mandatos durante el gobierno del general Roca. Y él estaba parando en Buenos Aires para estudiar abogacía y trabajaba a la vez, como muchos chicos, en el Congreso. Estaba concretamente en el Senado. Ella le llevaba a Hernández Otero por lo menos 20 años, le llevaba. Y en el registro civil, por una galantería, le ponen menos. La edad de ella se comprueba por la partida de bautismo, ¿no? Pero muy menor, muy menor. Sabía que Lola Mora estaba estacionada ahí en una especie de departamentito que le había dado el gobierno como para poder trabajar más cómoda en las figuras con las que después iba a ornamentar el edificio del Congreso. Entonces, ese especie de departamentito tenía una parte donde ella daba clases y otra parte personal donde ella tenía hasta su piano, donde tocaba, en fin, donde se desenvolvía. Yo no me acuerdo bien de la fecha, pero me parece que es el casamiento con Hernández es en los primeros años de la década de 1910, o sea, cuando Lola Mora está por hacer
el monumento a Nicolás Avellaneda, que está en Avellaneda, está esculpiendo en el Congreso, eso es, cuando está haciendo las esculturas del Congreso. Y el Congreso es de esa época, es de los comienzos de los años 10. Ahí es donde ella lo conoce porque él era como ayudante, una cosa así. Entonces lo conoce a él y con él se relaciona. Y era un poco como chismoso. Creo que su primer contacto fue, para ir a husmear un poco cómo era la cosa, ir a pedirle creta, ¿no es cierto? Y ahí empezó la relación, se empezaron a charlar, esto y el otro, y él empezó a tomar clases de escultura con ella. De hecho, era compañero de dos de los ayudantes más importantes que tuvo Lola, que fueron Cullen Ayerza, que después se transformó en un gran escultor, y también Leguizamón Pondal, que después llegó a tener una relación casi familiar con mi abuelo, ¿no? Y un día decide casarse con este señor que era mucho menor que ella y que a mi modo de ver, puede ser que no sé, hubiera otras motivaciones, a mi modo de ver se casa con ella por la figuración y por el dinero, luego tiene que ir a vivir a Europa y nada más. Yo también escuché cuentos acerca de que mi abuelo se había casado por interés económico y por fama. Mi abuelo estaba perfectamente ubicado en lo más alto de la sociedad en ese momento, tenía su padre que realmente tenía una vida muy movida políticamente, era conocido, tenía muy buenos antecedentes como jurisconsulto, era una persona que se destacaba y tengo anécdotas de eso también. Y no creo que eran ricos, realmente hoy yo quisiera que me hubiera quedado un poquito de aquello. Y él no necesitaba casarse con una chica mucho más grande que él, contrariar a su familia, ponerlos a todos locos. Él no necesitaba de ese aspecto. Y entonces ella, lo lleva a él a Europa y al poquito tiempo el matrimonio se disuelve. No está muy claro eso, no hay una fecha que sepamos, ¿no? Puede ser que haya incluso expedientes judiciales, yo no los encontré, ¿no? Si es que esta separación fue algo más que una separación, digamos, de hecho, que no figuraba en los papeles, sino que simplemente dejaron de vivir juntos. Pero es evidente que Lola Mora a fines de la década del 10 ya no vivía con Hernández Otero. Entonces eso era una de las cosas que yo creo en él. Él realmente la quiso muchísimo. Yo lo que creo, de lo poco que he leído de un año de ausencia de él, que se viene acá a Buenos Aires para ver los padres y para ver, me da la impresión de independizarse un poco en lo que es profesionalmente, tener él algo que sea de él. Y entonces aparentemente lo nombran en una legación en el Vaticano. Y él mientras tanto está acá en Buenos Aires gestionando eso, que lo ayudaría el padre, era gobernador, supongo que podría hacerlo, ¿no? Y yo lo que veo es que ella quizá lo atiborraba mucho con el tema de las angustias, de las ansiedades, que sin duda pasaba y los sufrimientos que ha tenido por conseguir dinero, por poder seguir adelante sus obras, por los cambios de gobierno, por la incomprensión. Ahora bien, Lola Mora no está documentado que tuviese ninguna relación con ninguna persona, salvo con el marido que tuvo el joven Hernández, con el cual tuvo ese matrimonio tan desdichado. Mira, acá hay una carta donde ella casualmente le manda ya en junio, donde además de mandarle jazmines, mirá vos, le mandaba flores del jardín, porque a ella le gustaba mucho el jardín. Y cultivaba rosas y especies, de repente le manda un cajón con 14 especies de rosas acá para el cumpleaños. Y acá le manda jazmines de recuerdo. Y hay varias cartas que están un poco manchadas acá porque se nota que ella le manda flores, que no es la única donde le manda flores. Tengo la donde dice te mando las 14 especies, decime cómo llegaron, ¿no? Y yo te diría que el afecto de ella más ronda en una relación donde ella lo toma como hijo. Tengo una carta acá donde ella dice, vos no vas a encontrar en la vida una persona que te quiera tanto como yo, tanto directamente con afecto maternal, le dice. Yo creo que ni una madre te quiere como te quiero yo, le dice. Eso lo vamos a ver. Yo creo que ella hizo todo en uno, hizo un combo. Es decir,
se debe haber enamorado, presumo yo, conociéndolo a mi abuelo. Mi abuelo era muy espontáneo. Es decir, que a ella le debe haber impresionado hasta la gracia esa de ir a pedirle creta para ir a empezar una conversación que mira cómo terminó. Y él era así, es un poco lo que yo te digo, que contaba sus cosas hasta las malas, que lo hacían quedar mal parado y él las contaba. Y esas son cosas que a veces son condiciones que caen en gracia. Yo presumo que por ahí debe haber pasado, porque no era una belleza, pero era muy gracioso, era muy entretenido y había llevado una vida, como su padre había sido político, muy bien relacionado, muy bien, como una vida activa, muy activa socialmente. Estoy acostumbrado a tratar gente. Yo pienso, esto no tengo constancia documental, pero me parece que se puede inferir que la relación de Lola Mora con el poder se armó a través de la simpatía que los hombres, no diré de la generación del 80, pero de la inmediatamente posterior, tenían respecto a todas las personas que se dedicasen con seriedad a algún tipo de actividad. Si pensamos, por ejemplo, que un hombre como Nicolás Avellaneda era capaz de interrumpir sus tareas de ministro de Instrucción Pública para recibir a un escritor cuyo artículo le había interesado, se da cuenta de que esta gente que miraba de otra manera. Hoy en día no ocurriría eso. Entonces pienso que esta chica que demuestra condiciones, porque la carrera de Lola Mora es una cosa que llama la atención a cualquiera, porque ella a los 4 años de estar estudiando en Roma resulta que ya es una persona importantísima a la cual hablan los diarios, ¿no? Y eso se hace porque uno vale, además de todos los recursos que pueda tener para movilizar al periodismo, y más al periodismo europeo, que no creo que comulgaban en Roma con ruedas de molino, ¿no? Entonces era una mujer que valía. Vos fijate que si todos los grandes pensadores, los abogados, los filósofos y todos que trajeron ideas a Europa y que fueron un poco el fuego que prendió la mecha de la revolución nuestra de Mayo y de la independencia y todo, eran considerados como locos, ¿cómo crees pensar que una mujer que viene de Europa con ideas nuevas no provoque el mismo incendio? Entonces viene esta persona que es mujer, lo cual es notable, singular en aquella época, ¿no es cierto?, que viene con un currículum tan importante y con las alabanzas que le hacían los diarios, periodistas como Matilde Serao, por ejemplo, que era famosísima en aquella época, hoy en día nadie sabe quién es, pero en aquella época era el equivalente, qué sé yo, a Mariano Grondona o a Morales Solá. Entonces viene esta persona y dice, bueno, yo puedo hacer estas cosas y bueno, una clase dirigente inteligente acepta esto y la prueba. La fuente de las Nereidas es la prueba de ella. De ahí en adelante viene lo demás. Sí, se fijaban de detalles así, un poco así, porque era una sociedad donde la mujer estaba conminada a hacer determinadas actividades y el hombre era el hombre proveedor y bueno, hacía otro tipo de cosas. Ahí yo pienso que ha tenido muchas enemigas y yo creo que las enemigas fue un poco más bien un poco de envidia, porque yo creo que mujeres atadas a una vida muy rutinaria, ver que esta chica se desenvolvía con esa libertad de acción, la libertad de un pájaro diríamos, que nadie le decía nada, y que se había hecho sola porque no tenía los padres. Ella cuando empieza a trabajar y todo lo hace sola y ha trabajado realmente incansablemente. Ha sido muy meritoria como actitud personal, más allá de la suerte que haya tenido como artista, ¿no? Esto hace que las señoras se aparten un poco de esta mujer que anda sola, no tiene marido. Entonces se nota en todas las fotografías donde aparece Lola Mora, no hay más que hombres. Siempre hay hombres, nunca hay mujeres. Las señoras sí, que bien Lola Mora, pero no iban. A la fiesta que Lola Mora daba, al té que daba, no iban las señoras. Salvo cuando viene acá a Tucumán en el año 4, que la agasajan y demás, porque bueno, era un poco obvio. Pero no van. Ella está rodeada de hombres. Las mujeres no quieren mucho meterse con Lola Mora. Les parece que estas cosas a las cuales ella se dedica, esto del arte, la señora estaban acostumbrada a pintar florcitas y no una señora que ande en esto, ¿no es cierto? Además que viaje a Europa, que vaya, que vuelva. Me acuerdo que yo me enojé un poco con una tal Moira, ¿cómo era la que escribió el libro? Soto. Porque le dio por decir que en ese momento todas las mujeres la tenían como antifeminista y que esto, que lo otro, y hay un colegio mayor que había de señoritas acá en la Argentina, y después de una sociedad de mujeres profesionales universitarias, la nombran
como miembro de la Sociedad Feminista Internacional. Y le dice que lo único que ella tiene que hacer es nada más que ir enviándole los datos de sus trabajos, los logros y todo. Y ella era una persona extremadamente sensible desde ese punto de vista, no creo. Lo que pasa es que no tenía tiempo. Trabajaría muchísimo y un trabajo bruto que le cansaría mucho, porque obviamente, viste, estar golpeando y tener un régimen de sueño y un régimen de salida, la visitaba mucho. Ella le cae simpática al general Mitre, sí lo sé, porque hay documentos, incluso la polémica que tiene sobre dónde va a mirar la Estatua de la Libertad, habla de general Mitre, hay fotografías de Mitre con ella, se sabe que visita su taller cuando está por hacer la fuente, creo. Bueno, con Roca obviamente por la condición de tucumano, ¿no? Y después los hombres dirigentes de acá de Tucumán, bueno, cuento a mi abuelo, cuento al doctor Próspero Mena, que eran todos ellos legisladores nacionales, cuento a Benjamín Arauz, es decir, diríamos la gente que integraba el Partido Autonomista Nacional, el partido gobernante, porque el Partido Radical estaba abstenido, ¿no? Esa es la gente que la sustenta, Lola Mora, y me imagino que a medida que la conocen, ¿no es cierto?, a medida que ven que se trata de una mujer que su arte tiene calidad, que ella también es una mujer con calidad, porque sin duda lo fue, para mí Lola Mora parece una gran dama, ¿no? Entonces, bueno, la ven como vive, ese palacio que tiene en Roma, que uno ve en las fotos y dice, bueno, esto parece la casa de un embajador y era la casa de ella, ¿no? Entonces, todo eso hace, pienso yo, que esta gente le tenga simpatía y le encargue cosas. ¿A quién más se les iban a encargar? Además, y hay cuestión de contratar escultores en otra parte, había que hacer un monumento, esta persona había demostrado su aptitud después de hacer la fuente, bueno, probemos, ¿no? Y entonces es que ella empieza a tener estos encargos, ¿no? Que todo esto estaba movilizado por una muy hábil uso del periodismo y demás, pero no es suficiente, ¿no? Hay que tener, además, calidad. Una, por ejemplo, de 1902 dice, se nota que ella le ha querido comunicarse con él. Y dice, mi estimada amiga, nunca ni un solo instante me ha pasado por la mente el que usted, al querer hacer mi busto, tuviera una idea de lucro y mucho me extraña cómo haya concebido semejante suposición. Se nota que ella le había dicho que no querés, no, yo no te voy a cobrar nada, porque le daba por hacer bustos por todos los funcionarios, gobernadores, presidentes. Si usted algunas veces no me ha encontrado y en otras no he estado dispuesto para atenderla, es porque las muchas ocupaciones que permanentemente tengo que atender no me proporcionan los momentos libres que yo desearía destinar a las personas que, como usted, me son particularmente agradecidas. Sin otro motivo, la saluda su afectuoso amigo Julio Roca. Acá la tenemos. Entonces se inventa toda una historieta acerca de los amores de Lola Mora que nadie ha podido comprobar jamás, porque ni siquiera la prensa amarilla de aquella época las alude nunca. Entonces yo creo que Lola Mora era una transgresora nada más que en eso, en las otras cosas, era una señora absolutamente formal. Esta nueva es del 6 y se la manda desde Niza, donde está pasando vacaciones. Y dice, mi estimada amiga, con mucho placer he leído su última de fecha, 29 de diciembre del 05. Y muy de veras, todo junto, le agradezco la amistosa solicitud que en ella demuestra, así como sus gentiles ofrecimientos. Me encuentro en Niza por pocas semanas, disfrutando las delicias de este clima encantador, donde todo se combina para hacer agradable la estadía. Aún no he fijado fecha para mi viaje a Roma, pero será dentro de poco. Ahí hay fotos de cuando va a Roma y está con el hermano, y están todos. Mis niñas se encuentran muy bien, va con las chicas, con las hijas de él, y me piden que le retribuya su afectuoso saludo con el deseo de estrecharle en breve la mano personalmente. Con las expresiones de mi amistad más cordial, me repito su siempre afectuosísimo Julio Roca. A Mademoiselle Lola Mora. Estas son las dos que tengo yo, que son de Roca. Yo sinceramente no sé qué hizo Roca después con su vida, pero no creo en absoluto que haya tenido nada con Lola. Es decir, es más, yo creo que desde que Lola se separó, yo dudo de que ella haya tenido relación alguna. De lo que sí creo, porque es una obviedad, es que debe haber tenido sus entusiasmos, sus enamoramientos antes de conocerlo a mi abuelo. Eso es obvio.
Cuando Lola Mora estaba por morir, el diario La Gaceta de Tucumán decidió hacerle una gran necrológica. Y le hizo una nota necrológica única en la historia de La Gaceta, y no sé si en la de varios diarios ya de esa época, del 36, cuando muere Lola Mora. Porque le dedica 5 páginas, con tipografía de 5,5, chiquita así. Me acuerdo el título de la primera página, decía: se apagó el sol del Jardín de la República, murió Lola Mora. Y empezaba. ¿Cómo se hace esta necrológica? Desde una semana antes de la muerte, el director de La Gaceta había contratado a un periodista de Buenos Aires para que esté en la casa y que el periodista agarre todo lo que podía sobre Lola Mora, porque no había datos biográficos de ella. Entonces el periodista, cuando está en la casa, entre otras cosas ve que están puestos retratos como se usaba en aquella época. La gente se sacaba fotos y las dedicaba. Entonces estaría el de D'Annunzio, a la queridísima Lola Mora, Gabriel D'Annunzio; otro de Marconi, a la queridísima Lola Mora, los personajes de la época. Entonces de ahí empieza a salir la novela de que Lola Mora, claro, andaba con D'Annunzio, andaba con Marconi, sin tener idea que la gente dedicaba retratos no necesariamente al amante o al amor. Cualquiera que tenga cierta familiaridad con cómo eran los usos de la década de siempre, y por lo menos hasta la década del 30, sabe, en las casas de familia hay todavía enormes fotos montadas en cartón dedicadas, que la gente se mandaba, para eso se sacaban fotos. Sacaban pocas, pero se las enviaba. Bueno, entre otras cosas, bueno, le habla que de cuestiones domésticas, donde la persona que les ayudaba aparentemente se quiere ir, ella siente ese vacío. Sus trabajos siguen regularmente, los del cinematógrafo no han tenido aún el permiso del municipio, de modo que nada quieren hacer sin tener ese permiso. Compró una bomba para el jardín para regar todos los rosales, y después le dice: esté contento, cuénteme sus impresiones, piense mucho en su mujer, en que usted con este trabajo, desempeñando con decoro este nuevo empleo, porque se nota que él va porque quiere un poco independizarse de las cosas de ella, puede en la primera oportunidad hacer nombrar lo que quiera para estar tranquila. Considere que su mujer hasta se ha enfermado de la agitación de ver que usted no se cuida. Pienso cuánto lo quiero, como nunca se puede querer a ese extremo, ni las madres. Recuerde que mi generosidad no es común, y que le he festejado hasta cuando yo elogiaba lo peor que usted me daba a mí, en vez yo me reía tantísimo. Hágase grande, mi hombre, le dice. Luego de escuchar los distintos relatos, es importante ubicarse en el momento para poder reflexionar sobre el rol de una mujer como Lola Mora en un contexto específico de lo cultural, de lo social, de lo político en la República Argentina. La intimidad de Lola Mora, su vida como ser humano, como una mujer de la época, la debe haber colocado en diversas situaciones, y tal vez se ha hablado más de lo que se pudo haber hecho en ese momento. Algunos analistas dicen que prácticamente Lola Mora es como una Frida Kahlo de estas latitudes. De todas maneras, la obra que ella ha dejado perdurará por muchos años en el paisaje urbanístico y monumental de varias ciudades de la República Argentina. Y ese precisamente es el tema que vamos a desarrollar en nuestras próximas narraciones. Lola Mora, su obra, su vocación, su servicio. Hasta la próxima y muchas gracias.